Reparación y mantenimiento de naves. El espacio es un lugar hostil e incluso los pilotos más expertos necesitarán tener su arte reparado de vez en cuando. Afortunadamente, hay una serie de opciones disponibles para los ciudadanos para ponerse en marcha y funcionando. El sistema de reparación de Star Citizen funciona junto con el detallado modelo de daños del motor para crear una jugabilidad intuitiva y atractiva para los jugadores que desean seguir una carrera en la reparación de naves o para que los pilotos realicen reparaciones rápidas en el campo. La base para la tecnología de reparación en Star Citizen son herramientas equipadas con láser multiuso que pueden recortar material dañado o sintetizado inyectado en el marco de un componente, reconstruyendo su estructura. Roles de reparación. Cualquier nave con capacidad de reparación tiene dos funciones que deben llenarse para asegurar un trabajo de reparación exitoso: el operador del brazo de reparación y el administrador de tareas de reparación. El operador del brazo de reparación es responsable del control del brazo de reparación robótico, montado con un láser multiusos y sistema de inyección de material. El brazo de reparación es capaz de realizar todo tipo de tareas de reparación. El brazo de reparación es el único método controlado por el jugador de restaurar completamente un nave al 100% de salud, pero requiere habilidad, conocimiento y coordinación con el administrador de tareas de reparación para hacerlo eficazmente. El administrador de tareas de reparación transmite información detallada sobre daños al operador de reparación. Designa las tareas de reparación que deben realizarse y es responsable de la asignación de materiales para satisfacer los requisitos de reconstrucción de piezas. Gerente de tarea de reparación para iniciar las reparaciones del taller. El administrador de tareas de reparación debe utilizar primero su interfaz de evaluación de daños para recopilar información sobre daños y prepararse para las tareas de reparación necesarias. Evaluación de daños mientras utiliza su terminal. El administrador de tareas de reparación puede acceder a los diagnósticos de daños del nave de destino. Esto muestra el estado de las partes del nave, el casco, los sistemas, las armas y sus diversas conexiones. El jugador puede alternar y filtrar entre varias capas, aislando y mostrando sus respectivos elementos. Los daños que se han repartido en el casco de un nave se representan en una superposición de AR como un mapa de calor. Ningún daño aparece como verde. Daño completo y agujeros en rojo, y daño parcial en un gradiente intermedio. Los bordes de las brechas del casco también se destacan por su claridad. Destacando las diversas partes se mostrará su estado de salud actual, así como los materiales necesarios para repararlo. Cuando esté listo para iniciar un trabajo de reparación, el administrador de tareas de reparación selecciona la parte deseada abriendo el panel de materiales. Panel de materiales. Reparaciones que se llevan a cabo en un taller requieren el consumo de los materiales de construcción crudos recolectados a través de la minería, la limpieza y el comercio. El administrador de tareas de reparación puede asignar diferentes materiales de acuerdo con la tarea de reparación a mano a través del panel de material de su consola. Dependiendo del trabajo de reparación, se requieren ciertos tipos y cantidades de material. Cuando se selecciona un componente, estos requisitos se muestran en la sección compuesto de reparación del panel de materiales.
como ranuras que se deben rellenar con las existencias de material del nave reparador. Cada material se clasifica para reflejar cuán eficaz es, cuando se asigna a una ranura y cómo afectará el procedimiento de reparación, que se discutirá más adelante en la sección del operador del brazo reparador, para obtener resultados óptimos. El administrador de tareas debe equilibrar los requisitos de los operadores de brazo en comparación con el valor de los materiales utilizados. Una vez que todos los materiales han sido asignados, el operador del brazo de reparación puede iniciar el proceso de reconstrucción. Reconstrucción Damage AR Overlay que resalta los restos que necesitan desprenderse. Damage AR Overlay que resalta los restos que necesitan desprenderse en el caso de que una parte o componente de un ave haya sido totalmente desmontado o destruido. Debe reconstruirse. Para ello, el administrador de tareas selecciona la parte que falta de su panel de evaluación de daños y asigna los materiales de forma normal. Una vez confirmada la composición, el marco de la pieza que falta es construido automáticamente por el brazo de reparación. El proceso es totalmente automático, usando patrones de la base de datos del terminal de reparación para la reconstrucción. Después de que el marco se ha construido, el jugador puede entonces usar el remiendo para construir la superficie para arriba como normal. Antes de comenzar una reconstrucción, el operador de brazo de reparación debe limpiar el punto de fijación de cualquier obstructor, escombro. Mientras está presente una obstrucción, la parte aparece como un holo rojo en la pantalla de evaluación de daños con el material extraño resaltado para su eliminación. Punto de fijación de la pieza limpia. Punto de fijación de la pieza limpia. Reconstrucción del marco. Reconstrucción del marco. Operador de brazo de reparación. Una vez que el administrador de tareas de reparación ha elegido la composición del material de la pieza y reparación, el operador del sujetador de la reparación comenzará el proceso de reconstrucción y reparación. Mediante el uso de su terminal, el operador controla la posición del brazo y apunta remotamente a través de una cámara montada, para evitar complicaciones excesivas. La cabeza se traduce y apunta directamente con una solución de IK orientando el resto del brazo a seguir. El láser del brazo de reparación se puede conmutar entre los modos para llevar a cabo las diversas etapas de reparación necesarias. Despegue y remiendo. Pelar. El desmontaje del casco es vital para mejorar la integridad del casco de una nave que solamente ha sufrido los daños ligeros, ya que solo se pueden separar los segmentos que faltan. En el modo de extracción, el láser de alta potencia del brazo de reparación se utiliza para quitar de forma limpia partes de la superficie de un componente sin causar daño estructural al área circundante. Las superficies despojadas se convierten y se recogen como un porcentaje de sus materias primas. El desprendimiento también es necesario cuando un componente o parte ha sido completamente separado. La reconstrucción completa del componente requiere un punto de fijación limpio que requiere que el operador corte cualquier escombro que compromete el área. Superficie sin asfaltar. Superficie sin asfaltar. Superficie pelada. Superficie pelada. Parche. Patching es el acto de reconstruir una superficie de una nave o un componente y restaurar su integridad. Cuando está en el modo de parcheo,
El láser del brazo de reparación se reutiliza para imprimir directamente material en el bastidor de una nave o componente. Cuando se apunta el brazo de reparación, se proyecta un holograma de alambre que muestra el borde del área dañada en la que se puede imprimir. Esta rejilla es una malla de tractor de alta resolución que coincide con la superficie no dañada, soportando el material impreso en la nave. El brazo reparador rocía un compuesto en polvo y simultáneamente dispara un láser para calentar y unir el compuesto, creando la nueva superficie. Una medida que se construye la superficie de reparación. La malla se contrae gradualmente para formar un nuevo borde de trabajo hasta que el área se restaura completamente. La resistencia de la nueva superficie depende de la cantidad de la exposición a la que está sometida desde el láser. A medida que se está construyendo una superficie, aumenta gradualmente hasta alcanzar el 100%. Si el láser permanece enfocado en esa área durante mucho más tiempo, sin embargo, la integración disminuye a medida que la superficie se sobrecalienta. Esto crea un punto dulce que el operador debe alcanzar antes de avanzar para lograr una integración óptima. El jugador puede optar por activar y desactivar la superposición del mapa térmico de los daños de AR mientras se remonta para recibir retroalimentación en tiempo real cuando se aproxima a este umbral. La superficie se vuelve verde al acercarse al 100% y volver al rojo cuando la superficie está sobreexpuesta si una superficie es sobreexponer. El operador de brazo tiene que reanudar esa sección de la superficie antes de volver a intentar remendar la composición del material de reparación, determinada por el administrador de tareas de reparación. Determina el comportamiento de la superficie del parche a medida que se está imprimiendo. El nivel máximo de la integridad. El tamaño del que la exposición afecta a la integridad. Esto representa un bucle de riesgo-recompensa definido por el jugador en el que el uso de los materiales baratos puede alcanzar los mismos resultados que los costes, pero requiere mucha más habilidad para lograr que la tripulación del carro de reparación necesite tener en cuenta sus capacidades operadores y la asignación de materiales. Reparaciones de campo. Multitool personal. El multitool es un artículo personal que está equipado con las capacidades de una versión a pequeña escala del brazo de reparación de un taller. Es capaz de pelar y remendar, lo que le permite lograr una amplia variedad de reparaciones de naves para completar la reconstrucción de piezas. Aunque las habilidades de reparación de multitool son las mismas que las del brazo de reparación, el tamaño del láser y la baja cantidad de material de reparación que puede contener significa que solo es adecuado para arreglos rápidos y trabajos de parche para obtener un nave de vuelta a las instalaciones de reparación adecuada. Daño a LOS componentes. Cuando su nave está dañado, parte de ese daño será transferido desde el punto de impacto en el casco hasta el sistema más cercano y los componentes del arma. Esos componentes entonces distribuyen ese daño el uno al otro y cualquier subcomponente ensambla adentro. Los subcomponentes son los diversos consumibles que se utilizan para ejecutar o mejorar el comportamiento de un componente o sistema. En general, las reparaciones de campo de componentes consisten en apagar el componente que tiene problemas
reemplazar los subcomponentes rotos y reactivar el componente. En componentes muy grandes, como los que se encuentran en las naves de capital, pueden haber múltiples acciones implicadas en la activación o desactivación de un componente, incluida la reorientación de energía o refrigerante a otras partes del nave. Estas acciones también pueden implicar el uso de computadoras de nave a bordo. Subcomponentes. Los subcomponentes proporcionan beneficios adicionales al componente al que están conectados, permitiendo una mayor personalización del nave de un jugador. Se dividen en 3 categorías, cada una de las cuales proporciona áreas específicas para mejorar. Racks de módulo. Los bastidores de módulos son paneles que alojan los diversos componentes utilizados para mantener sus subcomponentes asociativos en funcionamiento. Estos se pueden encontrar en el casco bajo las escotillas de mantenimiento en las naves de cabina cerrada, o internamente en la sección de ingeniería de las naves multitripulación más grandes. Dependiendo del componente instalado, se requieren diferentes tipos y números de subcomponentes. Cada subcomponente está construido para su extracción y reemplazo rápidos, permitiendo que las reparaciones de campo se realicen lo más rápido posible. Si un jugador intenta quitar un subcomponente de un componente accionado, corren el riesgo de electrocutarse y de recibir daño. La sustitución de un subcomponente dañado es un simple caso de interacción con el elemento en cuestión. El jugador lo eliminará, liberando la ranura. Si el jugador tiene un reemplazo en su poder, pueden interactuar con la ranura vacía para colocarlo. Los tipos de subcomponentes son universales entre naves y componentes de la misma clase de tamaño. Una barra refrigerante de barril láser Gladius puede reemplazar la barra de refrigerante Hornet alojada en el generador de pantalla. Esto proporciona una gran flexibilidad, lo que permite a los jugadores hacer malabares con los diferentes sistemas según sea necesario, así como la apertura de oportunidades para parchear su nave con piezas barridas. Los componentes de vasos más grandes, como Idris o Retaliator, pueden requerir un gran número de subcomponentes para funcionar y o tamaños de subcomponentes más grandes cuando están dañados. Estos sistemas más complicados pueden tardar mucho más en diagnosticar y intercambiar físicamente cualquier subcomponente comprometido para mantener el funcionamiento completo. Estas naves pueden contener sistemas alternativos de respaldo en caso de una emergencia. Los ingenieros pueden utilizar su terminal de nave para redirigir la energía a la copia de seguridad, lo que permite la funcionalidad completa de la nave mientras el ingeniero repara el sistema primario. Esto también se puede lograr manualmente si un terminal de ingeniería se vuelve inoperable, intercambiando físicamente todo el módulo de bastidor colocando el sistema de respaldo en la ranura principal.